Al término de esta clase, se espera que ustedes sean capaces de explicar el concepto de presión transpulmonar, aplicar la noción de presión transpulmonar a la interpretación de la mecánica respiratoria, explicar cómo se mide la presión esofágica y su relación con la presión pleural, e identificar las fuentes de error en la medición de la presión esofágica y sus limitaciones para estimar la presión transpulmonar. Si bien la presión de vía aérea puede reflejar la presión al interior del alvéolo, esta no refleja la presión de distensión del alvéolo. Esto se debe a que el alvéolo y el pulmón en su conjunto no están expuestos directamente a la presión atmosférica, sino que se encuentran dentro de la cavidad torácica, y más específicamente dentro de la cavidad pleural, la cual tiene una cierta presión. Así, la presión de distensión del alvéolo es la diferencia de presión entre el interior, es decir, la presión alveolar, y el exterior, es decir, la presión pleural. Esta presión transmural del alvéolo y del pulmón en su conjunto se conoce como presión transpulmonar. La presión transpulmonar determina la fuerza de distensión de los alvéolos, la fuerza que evita que se colapsen durante la expiración y que permite que se distiendan durante la inspiración, pero es también la fuerza que puede determinar daño sobre los mismos cuando se sobrepasan ciertos límites. Para medir la presión transpulmonar, se requiere determinar la presión alveolar y la presión pleural. La presión alveolar puede conocerse a partir de la presión de vía aérea cuando el flujo es cero. La presión pleural no puede medirse directamente en clínica, pero sí se puede obtener una estimación a partir de la presión esofágica, como veremos más adelante. Así como la presión transpulmonar es la presión transmural del pulmón, la presión transtorácica es la presión transmural del tórax y corresponde a la diferencia entre el interior del tórax, es decir, la presión pleural, y el exterior, es decir, la presión atmosférica, la cual se sube como cero por ser la presión de referencia para el resto de las presiones. La presión transmural del sistema respiratorio en su conjunto corresponde a la diferencia entre el interior de los alvéolos y la presión ambiente, por ende, equivale a la presión alveolar y a la presión de vía aérea a flujo cero. Así, la presión alveolar en todo momento es la suma de la presión transpulmonar ejercida por el pulmón más la presión pleural ejercida por el tórax. A diferencia de la representación esquemática previa, vemos que lo que llamamos cavidad pleural normalmente no es una cavidad, sino un espacio virtual, recubierto por pleura parietal y visceral. Está delimitado por columna, pared costal, diafragma y mediastino. La presión en su interior no es homogénea, sino que varía según la posición por efecto de la gravedad, siendo mayor en las posiciones dependientes, es decir, aquellas estructuras que están más hacia abajo. Esto es producto de la presión sobreimpuesta del parénquima pulmonar. La presión intrapleural promedio es normalmente negativa, lo cual permite que la presión transpulmonar sea positiva, impidiendo el colapso de los alvéolos. La presión pleural está determinada por la mecánica de la caja torácica, así como por el volumen intratorácico. La distensibilidad de la caja torácica depende a su vez de su anatomía. Esto incluye pared costal, columna y esternón. Además depende de la presión intraabdominal que se transmite directamente a través del diafragma, de eventuales fluidos también que ocupen el espacio pleural y del efecto de las partes blandas extratorácicas que podrían tender a comprimir la caja torácica como sucede en los obesos. Adicionalmente, las fuerzas externas producidas ya sea por la acción de la musculatura respiratoria, que normalmente se manifiesta como presión negativa, o por la ventilación mecánica, presión positiva, ejercen variaciones sobre los valores de la presión pleural. La relevancia de la presión transpulmonar puede apreciarse en el siguiente ejemplo. Consideremos tres situaciones, A, B y C, donde se alcanza la misma presión de vía aérea. Sin embargo, en A vemos que esta se asocia a una presión pleural relativamente baja, mientras que en B está muy elevada. En C, en cambio, esta presión pleural es negativa, como podría darse en un sujeto que realiza un esfuerzo inspiratorio, mientras es asistido simultáneamente con presión positiva a través de la vía aérea. La consecuencia es que las presiones transpulmonares, es decir, las presiones que efectivamente actúan sobre las paredes del alvéolo,
son radicalmente distintas, siendo máximas en la situación C y mínimas en B, donde la mayor parte de la presión de vía aérea se transmitía al tórax y no al parénquima pulmonar. Así, aunque la presión de vía aérea podría parecernos segura en las tres situaciones, esta podría estar asociada a presiones transpulmonares excesivas, cuestión que solo puede apreciarse estimando la presión pleural y la presión transpulmonar. Otro ejemplo en que la presión transpulmonar tiene particular relevancia es la hipertensión intraabdominal. En la situación expuesta en la figura, se presenta a izquierda un paciente con un tórax normal, ventilado con un volumen corriente de 6 ml por kilo, y en que se alcanzan presiones meseta de 30 centímetros de agua a nivel de la vía aérea. A la derecha se presenta otro paciente que tiene una gran hipertensión intraabdominal, lo cual determina un aumento de las presiones intrapleurales. Este paciente también está ventilado con 6 ml por kilo, pero su presión meseta es de 45 centímetros de agua a nivel de la vía aérea. ¿Qué paciente tiene mayor riesgo de desarrollar daño inducido por la ventilación mecánica? Aparentemente pareciera que el paciente de la derecha tiene mayor riesgo por las elevadas presiones meseta. Sin embargo, dado que este paciente tiene hipertensión intraabdominal, los 45 centímetros de agua de presión meseta no necesariamente se explican por la distensión del pulmón, ya que el tórax también podría estar ejerciendo una presión significativa. Imaginemos que para aclarar esta duda, colocamos un catéter esofágico en ambos pacientes y estimamos la presión transpulmonar. Observen que en el paciente de la izquierda sin hipertensión intraabdominal, la presión transpulmonar es de 26 centímetros de agua, mientras que la presión transtorácica es de solo 4 centímetros de agua, pues el tórax tiene una compliance normal. Esta presión transpulmonar representa un valor muy elevado, potencialmente injurioso. Mientras que en el paciente de la derecha, la presión transpulmonar es de solo 20 centímetros de agua, y su presión transtorácica alcanza los 25 centímetros de agua, debido a una compliance muy reducida, producto de la hipertensión intraabdominal. A pesar de la elevada presión meseta, este paciente presenta menor riesgo de daño inducido por ventilación mecánica que el paciente de la izquierda. Más de la mitad de la presión de vía aérea se explica por aumento de la presión pleural. Este ejemplo, algo extremo, ilustra la utilidad de considerar la presión intraabdominal y la presión pleural al momento de evaluar la mecánica. Aunque no podamos medir la presión esofágica, la medición de la presión intraabdominal puede aportar información relevante para determinar el impacto sobre la mecánica respiratoria. En la práctica clínica no podemos medir directamente la presión pleural y por ende no podemos determinar con precisión la presión transpulmonar. Sin embargo, el monitoreo de la presión esofágica nos permite una estimación aproximada de la presión pleural. Como se ve en la imagen de tomografía, el esófago se encuentra muy próximo a la pleura en su trayecto torácico. Esta relación determina que las presiones pleurales se transmitan al esófago, al menos de manera parcial. Para medir la presión esofágica, se introduce un catéter hasta el tercio inferior del esófago. El catéter tiene múltiples perforaciones en su extremo distal. Sin embargo, el esófago normalmente se colapsa y, por tanto, sus paredes ocluirían las perforaciones del catéter, impidiendo que se transmita presión. Por esta razón, el catéter esofágico tiene un balón de aproximadamente 10 centímetros rodeando el extremo distal. Al insuflar una pequeña cantidad de aire en el balón, esto impide que se ocluyan las perforaciones, permitiendo que las presiones externas se transmitan al catéter. En la figura se presenta un paciente ventilado al que le colocamos un catéter esofágico. En azul se ve la presión de vía aérea y en rojo la presión esofágica. Observen que los latidos cardíacos se transmiten a la presión esofágica, pues la parte distal del catéter se encuentra en posición retrocardíaca. En este caso, en que la presión meseta era de 25 centímetros de agua, la presión pleural, o esofágica más bien, durante la pausa alcanza los 15 centímetros de agua, resultando en una presión transpulmonar de 10 centímetros de agua al final de inspiración. Esta estimación de la presión transpulmonar puede ser cuestionada, pues los valores absolutos de la presión esofágica no son idénticos a los de la presión pleural. Adicionalmente, como veremos más adelante, la medición de la presión esofágica puede variar según la técnica con que se mide. Aún así, es una estimación que puede ser útil en determinadas circunstancias. Uno de los investigadores que más ha estudiado el uso de la presión esofágica en intensivo es Talmor. En esta publicación del 2006 se midieron las presiones esofágicas y se estimaron las presiones transpulmonares en varios pacientes con falla respiratoria aguda.
Interesantemente, no se encontró una correlación entre volumen corriente y presión transpulmonar inspiratoria, sugiriendo que no basta con limitar el volumen corriente para prevenir sobredistensión. Adicionalmente, Talmor observó que si bien existe algún grado de correlación entre presión de vía aérea y presión transpulmonar, existe una enorme dispersión. Así, una misma presión de vía aérea puede asociarse a presiones transpulmonares diametralmente opuestas. Un aspecto complejo de interpretar es la existencia de presiones transpulmonares negativas, como se aprecia en la figura, pues esto parece difícil de explicar desde un punto de vista mecánico. El año 2008, Talmor publicó un estudio randomizado en 61 pacientes con falla respiratoria, en que se comparó una estrategia de titulación del PIP por escala según requerimiento de FIO2, es decir, una estrategia convencional, versus una estrategia donde el PIP se titulaba según fracción inspirada de oxígeno y presión transpulmonar expiratoria estimada a partir de mediciones de presión esofágica. En ambos grupos se colocó catéter esofágico. Al analizar los datos basales obtenidos después de randomizar pero antes de iniciar los tratamientos, se observa que las presiones transpulmonares expiratorias eran en promedio negativas en ambos grupos, a pesar de estar con un PIP de aproximadamente 10 centímetros de agua. Observen las presiones esofágicas muy elevadas que se obtuvieron en este estudio. Por supuesto, en el grupo que siguió con presión transpulmonar, se debió aumentar los niveles de PIP hasta 18 a 20 centímetros de agua en promedio para obtener presiones transpulmonares positivas según lo determinado por la escala, mientras que en el grupo convencional el PIP era de solo 10 a 12 centímetros de agua. Ello se asoció a una mejoría del intercambio gaseoso y a una tendencia hacia una disminución de la mortalidad en el grupo guiado por presión esofágica. Este estudio recibió muchas críticas por los valores de presión esofágica extremadamente altos y de presión transpulmonar extremadamente bajos reportados. La mejoría del grupo guiado por catéter esofágico fue atribuida al aumento del PIP que necesariamente se requería para revertir las presiones transpulmonares expiratorias excesivamente bajas. Ya otros estudios habían demostrado que un aumento del PIP en el distrés severo puede mejorar la oxigenación y eventualmente el outcome. El estudio no aclaró si la presión esofágica aportaba información relevante nueva. Los datos de Talmor llamaron la atención por los altos valores de presión esofágica. En la Universidad Católica veníamos midiendo presión esofágica en los pacientes con distrés respiratorio y cuando contrastamos los valores promedio de presión esofágica obtenidos por Talmor con los nuestros, encontramos enormes diferencias a pesar de estar ventilados con parámetros relativamente similares. Para comprender el origen de estas diferencias, revisamos la técnica de medición reportada por Talmor con la nuestra. Dos diferencias destacaban. Talmor reportaba medir la presión esofágica con el paciente entre 0 y 35 grados, mientras nosotros lo hacíamos siempre en 45 grados para evitar el efecto bien sabido de compresión esofágica por efecto del mediastino. Adicionalmente, Talmor inflaba el balón con 0,51 ml de volumen, mientras nosotros empleábamos el mínimo volumen necesario para obtener un trazado con morfología confiable, habitualmente entre 0,2 y 0,4 ml de volumen. Para determinar si estas variables técnicas podían explicar las diferencias, realizamos un pequeño estudio fisiológico para determinar el efecto de la posición y el volumen del inflado del balón esofágico. Vemos los trazados obtenidos en 3 pacientes a distintos volúmenes de inflado del balón esofágico entre 0 y 1 ml. Se observa un importante efecto del volumen de inflado del balón. A 0 ml, la morfología es inadecuada, se observan curvas muy planas. Pero ya con 0,2 a 0,4 ml de volumen de inflado, se observa una morfología más aceptable. Y aumentos adicionales solo generan aumentos progresivos de la presión esofágica registrada, como resultado posiblemente de una hipertensión artificial generada a nivel del esófago. También realizamos pruebas modificando la posición de los pacientes entre 0 y 45 grados. Encontramos que mientras mayor el decúbito, es decir, menor la inclinación del paciente, mayor el valor de presión esofágica registrada, en línea con la teoría del peso del mediastino actuando sobre el esófago. En la figura se observan diversos trazados de presión esofágica obtenidos en un mismo paciente con la misma programación del ventilador mecánico, pero modificando la posición del paciente y el volumen de inflado del balón esofágico. Se observa la gran variación registrada en las diversas circunstancias. En el círculo de abajo
se destaca el registro obtenido con la técnica que empleamos en la Universidad Católica y en el círculo de arriba se destaca el registro obtenido con la técnica de Talmor. La diferencia es de aproximadamente 8 centímetros de agua en promedio. Este análisis revela que la técnica de Talmor tiende a sobreestimar la presión esofágica. Sin embargo, también se aprecia lo volátil que puede ser la medición de la presión esofágica, lo cual limita un uso más extendido de la presión esofágica en la práctica clínica general. Otras fuentes de error que se han identificado son la retracción elástica del balón cuando el volumen no se distribuye en todo su largo, sino que queda confinado a una porción, como resultado de adherencias o de compresión extrínseca en algunas zonas del esófago. Otra fuente de error es la retracción de las propias paredes del esófago, cuando el inflado del balón genera per se un aumento de presión al oponerse las paredes del esófago al desplazamiento del volumen del balón. Las contracciones espontáneas del esófago también pueden distorsionar las mediciones. Finalmente, la presión transmitida por las estructuras adyacentes, y particularmente por el mediastino, es posiblemente la mayor fuente de error. Este se minimiza midiendo en posición vertical, pero en el paciente crítico esto solo puede subsanarse parcialmente semisentando al paciente. Para concluir esta breve presentación, podemos concluir que la presión transpulmonar es la presión de distensión alveolar y se correlaciona estrechamente con el volumen pulmonar. La interpretación de la mecánica respiratoria requiere estimar la contribución del componente torácico. La medición de la presión esofágica tiene limitaciones que impiden estimar con precisión el valor absoluto de la presión pleural y la presión transpulmonar. Aún así, es una variable tremendamente potente que puede aportar significativamente a un manejo fisiológico más racional del paciente crítico ventilado mecánicamente.